Muy buenos días. A continuación, te mostraré cómo hacer el llenado del plan de reposición de horas con uso de recursos virtuales mediante el formulario presente. Es importante que conozcas que este formulario ha sido aprobado por las direcciones y por las autoridades de la universidad el viernes 8 de noviembre, donde se han tomado algunas decisiones. Algunas de ellas que son muy importantes es que tú debes saber que a partir del viernes hacia atrás, es decir, durante toda esta época de conflicto que hemos tenido en el país, van a ser tomados en cuenta cualquier herramienta tecnológica que se haya utilizado para poder alcanzar un aprendizaje significativo. Es decir, que si yo como docente he utilizado el Moodle como una plataforma virtual, he utilizado Google Classroom, he utilizado cualquier otro tipo de tecnología que me ha ayudado a concretar un aprendizaje y mi director de carrera da fe de esto, va a ser tomado en cuenta como una reposición. Sin embargo, aquellos trabajos que se han hecho a partir del 8 de noviembre, del viernes 8 de noviembre, cuando fue aprobado este recurso o este formulario, este instrumento de verificación, solamente se van a ser tomadas en cuenta las reposiciones de las clases virtuales, aquellas que sean en formato de videoconferencia, es decir, mediante Microsoft Teams, mediante Zoom, mediante GoToMeeting, cualquier herramienta que te permita hacer una videoconferencia y tú puedas tener un respaldo de que has llevado la clase con tus estudiantes. Además de ello, se ha determinado de que las horas van a valer de 2 a 1, es decir, si tú tienes una hora que has dado una clase virtual, una hora académica o 50 minutos, que tú has dado la clase virtual, esta va a representar 2 horas académicas o 2 periodos académicos de 50 minutos. Es decir, si tu clase ha durado 50 minutos virtualmente, va a representar 2 periodos académicos porque se sabe que al llevar la clase virtual se tiene un poco mejor el avance que en la presencialidad. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el llenado del formulario. Tenemos el plan de reposición, el nombre, tenemos la gestión, donde se debe poner la gestión a la cual corresponde, que es la 2-2019, el departamento académico al cual corresponde ese formulario, el nombre del director académico, el nombre del docente, esto es importante. Aquí nosotros solamente debemos escoger, por ejemplo, Bustamante Ricaldi Maya, y inmediatamente se autogenera un código del docente y el departamento al cual pertenece. ¿Okay? Entonces, estos datos van a ser llenados inicialmente. Seguido de ello tenemos lo que es la carrera, donde vamos a ir colocando el nombre de la carrera, la materia, el grupo, el semestre, la fecha de clase, etcétera. Todos estos datos son llenados por el director. Es importante que sepas que el director va a llenar los campos llenados con plomo y los docentes vamos a llenar los campos llenados con amarillo. Bien, esto viene a partir del formulario A3, entonces son datos que ya conocemos, ¿no? La carrera, la materia, el grupo y el semestre, creo que no tiene mayor preámbulo. La fecha de la clase programada según el formulario A3, cuando se debía haber llevado esa clase, la cantidad de horas académicas que representa esa clase, regularmente son 2 horas académicas, y los temas a avanzar según el formulario 3, es decir, cuáles son los temas que no han sido cubiertos porque no he dado la clase por los problemas que tenemos. Seguido de ello tenemos las variables con el bloque amarillo, que esto es lo que nos interesa como docentes. La tecnología aplicada para poder llevar a cabo la clase. Vean, aquí nosotros podemos tener diferentes tipos de herramientas. Podemos tener el Teams, el Zoom, el Moodle, ¿sí? En algunos casos el Teams nos va a servir para hacer las videoconferencias, pero también nos sirve para poder colgar algunos recursos. El Zoom es otra herramienta similar a Teams, que si bien no es parte de la institución, pero es una herramienta que algunos docentes han podido utilizar durante ese tiempo de conflictos. Nosotros como universidad impulsamos el uso de Teams porque tenemos cuentas profesionales y puede ser mucho más rico su uso en este aspecto. Además que en el futuro se van a hacer mayores trabajos alrededor de ello. Y pueden haber utilizado un LMS o una plataforma Moodle. Es importante entender que LMS se le dice al Learning Management System, es decir, un sistema de administración del aprendizaje. Un LMS vendría a ser nuestra plataforma virtual en Moodle, también puede ser una plataforma armada en Google Classroom o en algún otro espacio que nos permita generar una actividad y recursos con nuestros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, el uso de WhatsApp, Facebook no vendrían a ser LMS, vendrían a ser solamente contenedores de recursos. Seguido de ello tenemos lo que es el enlace a la videoconferencia.
Una vez que nosotros hayamos grabado nuestra clase de algún día X, vamos a generar una videoconferencia para que, nuestros estudiantes puedan volver a ver el video, y también para que nosotros en la parte administrativa podamos hacer la revisión y el seguimiento correspondiente, como también la dirección de carrera. Como verán, en Teams se genera un enlace similar a web.microsoft Teams, ¿no? Y nos da un enlace. En Zoom, por otro lado, al no ser de Microsoft, tenemos que como docentes ver la forma de poder subir ese video que hemos grabado. Zoom en sus cuentas no profesionales probablemente no tenga la opción de poder grabar la clase, entonces utilizaremos algún otro recurso extra para poder grabar toda nuestra pantalla. Finalmente lo podemos subir a YouTube y compartir este enlace. Si utilizan GoToMeeting, cualquier otra herramienta, también tienen que ver la manera, ¿no?, de poder compartir y poder subirlo a la web y poder compartir el video como tal. Seguido de ello tenemos otro tipo de tecnología aplicada que puede ser a partir de la plataforma virtual Moodle, por ejemplo, que por supuesto no tendrá un enlace de videoconferencias. En este caso vuelvo a repetir que a partir de la aprobación del 8 de noviembre, del viernes, de esta plantilla, sí se tomaban en cuenta todo lo que eran los recursos en Moodle para garantizar un aprendizaje en el A3, pero a partir de esa fecha hacia adelante solamente se van a tomar en cuenta como reposición estas videoconferencias como tal. En este caso no aplicaría. Los recursos aplicados en la clase virtual, es probable de que en Teams nosotros no solamente hayamos dado la clase virtual, sino también le hayamos compartido un archivo en PDF o una tarea que también nos permite hacer esto la herramienta Microsoft Teams. Entonces, en este caso, nosotros exponemos qué recursos hemos aplicado en esa clase virtual como tal. En Zoom quizás solamente ha sido una videoconferencia como una clase magistral, se puede decir, entonces no aplicaría los recursos aplicados. O en Moodle se han utilizado dos archivos PDF, un foro y dos tareas, ¿no? Seguido de ello, tenemos la descripción de las actividades que se han generado en esa clase. Por ejemplo, cuando hablamos de Teams, puede ser que se haya hecho una explicación vía videoconferencia, además apoyados en este archivo PDF o en un archivo PowerPoint, y seguido de ello se le ha pedido una tarea, ¿sí? Eso se debería explicar en esta descripción de la actividad para que el director pueda entender más claramente en qué consiste todo ello y pueda dar fe de que realmente se ha alcanzado un aprendizaje alrededor de ello. Probablemente cuando se está haciendo una videoconferencia solamente estamos explicando en términos teóricos y entonces hasta no hubo actividades y las actividades, bueno, no aplicarían. En Moodle también tenemos algo relacionado, ¿no? Una revisión de ambas lecturas en PDF, discusión en el foro y presentación de un mapa conceptual. Y además un resumen, ¿sí? Eso es la actividad que nos vendría a explicar un poco de cómo ha sido utilizado esta plataforma en función a los temas presentados en el formulario. Seguido de ello tenemos la columna de asistencia de participación. Es importante registrar cuántos han asistido a nuestra videoconferencia o cuántos han participado en nuestra plataforma virtual durante ese periodo de esas tareas. Aquí podemos registrar el 70%, 100%, 65%, de acuerdo a lo que se vea en la participación activa de nuestros estudiantes. Es importante remarcar en este caso de que no valdría la pena hacer una videoconferencia con 3 o 4 personas, ¿no? Mínimamente se debería tener un porcentaje del 10, 15, 20%, que ya cada uno con su dirección puede ir adoptando algún lineamiento. Además, también tomen en cuenta de que estas videoconferencias se graban, entonces los estudiantes restantes que por X o Z motivo no han podido asistir puedan revisar nuevamente en un futuro. Esa es la ventaja de la virtualidad. Seguido de ello tenemos la cantidad de horas repuestas, ¿sí? Entonces, como podrán ver, acá teníamos para este conjunto cantidad de 2 horas académicas que han sido traspuestas a 4 horas. Eso es lo que les mencionaba de que esto es 2 a 1, ¿sí? Entonces, aquí hay una recomendación muy importante. Se entiende que cuando nosotros damos una hora de videoconferencia, una hora académica, es decir, 50 minutos, un periodo académico de videoconferencia, se entiende que se lleva un mejor o un mayor avance, porque no tenemos las clásicas preguntas inmediatas que se tienen en la presencialidad. Es por eso que se toma de 1 a 2. Entonces, la recomendación va en que nosotros, si tenemos que cubrir 2 horas académicas para cubrir esta cantidad de temas, podemos hacer solamente 1 hora de videoconferencia que va a cubrir estas 2 horas.
Entonces, una hora o 50 minutos de videoconferencia irán a cubrir estas 2 horas académicas. Lógicamente, nosotros tenemos que velar por el cumplimiento del tema que estamos profesando avanzar, ¿no? Entonces, en este caso, probablemente hayamos dado hayamos dado 2 horas de videoconferencias que representan 4 periodos académicos, es decir, dos periodos académicos de videoconferencia representarían los 4 periodos académicos en videoconferencia. Entonces probablemente hayamos podido avanzar un poco más de lo que se había pretendido llevar en el formulario A3, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Nuevamente tendríamos la fecha de reposición seguido de ello, cuando se ha efectuado esta clase virtual, la hora de inicio y la hora de fin, ¿no? Para poder corroborar un poquito este aspecto. Finalmente, los temas avanzados en la reposición, es decir, que hemos cubierto durante ese periodo. Finalmente tenemos observaciones adicionales, donde el docente puede aquí argumentar cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de caso especial que haya podido tener, ¿no? Por ejemplo, que haya habido una baja asistencia, que se haya guardado la clase, en algunos casos, algunas dificultades que hayan podido alcanzar, o finalmente aclarar de que se ha cubierto en estos 4 periodos, bueno, más de los contenidos durante una sola clase. Tal vez incluso el hecho de poder tener un porcentaje grande de estudiantes que hayan podido asistir, etcétera, ¿no? Entonces, las apreciaciones del docente en observaciones adicionales. Finalmente, se tiene la firma del director, quien está dando fe de que este trabajo ha logrado las expectativas y ha logrado un aprendizaje significativo en el tema del formulario A3. Bien, espero que no haya mayores dudas al respecto. Cualquier dificultad, estamos prestos para poder ayudar en Dirección de Educación Virtual y también su dirección de carrera y dirección académica. Buenos días, gracias.